objetivo de esta charla es estudiar el crecimiento individual y poblacional con un enfoque de derechos, brindar herramientas para la vigilancia del crecimiento en los primeros años de vida a través de la evaluación nutricional antropométrica y, por último, proponer signos de alarma mediante alertas en el crecimiento. El crecimiento y desarrollo es el conjunto de cambios somáticos, funcionales, psicoafectivos y sociales que se producen en el ser humano desde que es concebido hasta la madurez. Esto es muy importante, desde la concepción hasta la madurez. No hay que olvidar las 40 semanas prenatales y la influencia de esto en el crecimiento. A los factores condicionantes biosocioeconómicos y culturales se los puede dividir en endógenos y exógenos. Endógenos serían los genéticos, neuroendocrinos, órganos y sistemas, y los exógenos, los ambientales, como por ejemplo alimentación, ambiente físico, factores psicosociales. De todas formas, esta división es solo semántica. En la realidad se imbrincan y nunca hay una sola causa. Por ejemplo, un niño que nace con un problema genético probablemente tenga problemas en la alimentación y si estuvo un tiempo internado, a lo mejor también dificultades para lograr el apego y esto puede devenir en una deprivación afectiva. En otra diapo vamos a volver a hablar sobre estos factores. En el crecimiento deberíamos llegar a un blanco genético. Que esto se cumpla dependerá de factores protectores que ayuden a lograr este blanco o factores que se cuelguen, factores de riesgo que frenen este crecimiento y la talla final sea menor a su plan genético. También veremos acá las alertas en el crecimiento. El crecimiento y desarrollo de una población constituyen además excelentes indicadores positivos de salud. El valor de la antropometría es un instrumento junto con una buena anamnesis, una historia alimentaria real, los antecedentes familiares, las características socioeconómicas y culturales de la población de pertenencia, un buen examen físico que nos permitirá individualizar los niños que tienen un mayor riesgo aún antes de que se haga objetivable la alteración del crecimiento. Su evaluación constituye uno de los aspectos más importantes de la consulta pediátrica, independientemente del motivo de la entrevista, y es responsabilidad de todo el equipo de salud desde la niñez hasta la adolescencia. Esto va a ser indispensable en la evaluación del niño individual para detectar precozmente trastornos nutricionales como desnutrición o sobrepeso, tomar decisiones terapéuticas, pero así también para controlar la evaluación de algún tratamiento. También es fundamental a nivel de comunidades, y acá sería para determinar prevalencias de alteraciones en la población. Indudablemente es importante cuando uno está trabajando saber dónde estamos parados y por ello debemos conocer las prevalencias de las distintas patologías y en base a ello administrar programas de atención. No debe confundirse evaluación del crecimiento corporal con evaluación del estado nutricional. Lo primero es solo una instancia de lo segundo. En la práctica clínica, los datos antropométricos constituyen solamente un instrumento para detectar niños con posibilidad de sufrir trastornos nutricionales o de salud. Si bien es precoz en el diagnóstico, no hay que olvidarse que pertenece ya al periodo patológico de la enfermedad. No deben considerarse como único indicador de malnutrición. Este diagnóstico va a surgir de un análisis profundo basado en múltiples factores, en un entorno mucho más amplio que la antropometría. Es sentarse frente al paciente, con una mirada amplia, con una buena anamnesis, ver cómo habla de su hijo, cómo lo mira, cómo lo alimenta, tener en cuenta los antecedentes familiares, el examen físico, las características socioeconómicas y culturales de la población de pertenencia, que nos va a permitir individualizar los niños que tienen un mayor riesgo de presentar alteraciones del estado nutricional. Aún antes dijimos de que se haga objetivable esta alteración. En la evaluación del crecimiento entonces, los pasos del proceso son, primero la antropometría, que sería la obtención de las medidas corporales, segundo la construcción de los índices corporales, tercero selección de los indicadores antropométricos, cuarto comparación de los valores obtenidos con una norma. Para la obtención del peso debemos usar una balanza de palanca y no de resorte, tampoco de baño. El peso debe estar tomado con el niño sin ropa o la mínima posible y leerlo en kilogramos y en gramos. Para la estatura, esta es un poco más difícil, dependerá de la tabla con la cual comparemos.
Por ejemplo, cuando usábamos la de la Sociedad Argentina de Pediatría, la longitud acostada era hasta los 4 años y de allí la parada. Si recuerdan las tablas de CLASIT de Córdoba, estas tomaban acostado hasta los 3 años. Y en las actuales de la Organización Mundial de la Salud, el niño se mide acostado hasta los 2 años y de allí en adelante parado. Por supuesto que sin zapatos. Manteniendo fija la cabeza, estirando las piernas y manteniendo los pies en ángulo recto. Se debe deslizar la superficie vertical que esté en contacto con los pies. Efectuar la lectura en centímetros y en milímetros. Cuando el niño es mayor de 2 años, este estaría parado, apoyado en una superficie plana y nivelada, apoyando la cabeza, las nalgas y los talones. Se desliza la superficie horizontal hacia abajo a lo largo del plano vertical y se realiza la lectura correspondiente. Dijimos que con las mediciones antropométricas, peso, talla, perímetro cefálico, perímetro de cintura, se construyen índices y se seleccionan indicadores antropométricos, con los cuales comparamos los valores obtenidos con la norma, o sea, para poder interpretar los distintos indicadores antropométricos es necesario contar con instrumentos de comparación y definir las metas que se quieren alcanzar en relación con estos patrones, que serían puntos de corte o límites de inclusión. ¿Qué son los percentiles? Los percentiles serían puntos estimativos en una distribución de frecuencias que deja un determinado número de individuos por arriba y por abajo. En Argentina estamos acostumbrados a tener el percentil 3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97, o en el caso de índice de masa corporal aparece el 85. Cuando nosotros le queremos explicar a una mamá qué significa esto en el carril de crecimiento de su niño, le diremos, por ejemplo, si está en el percentil 25, que sería lo mismo que colocarlo en una fila en el colegio, todos los niños del mismo sexo y de la misma edad, y que su hijo estaría en número 25. Si es número 3, que estaría tercero de fila, por ejemplo. En el caso de puntaje Z, este es el desvío estándar alrededor de la mediana, y se define como el grado de dispersión de los valores de una distribución alrededor de la mediana. En una población dada, si yo elijo más o menos un desvío, va a incluir el 66% de los individuos. Más o menos 2 desvíos incluye el 95% y más o menos 3 desvíos el 99.7%. Por convención, cuando hablamos de normalidad, que en realidad ¿qué da la normalidad la da la frecuencia, se habla de más o menos 2 desvíos en el cual se incorpora al 95% de la población. El que está por fuera de eso puede llegar a tener más posibilidades de no ser normal. Ahora, decidir el punto de corte o límite de inclusión va a depender del objetivo diagnóstico y de las consecuencias que provoca la categorización resultante, sensibilidad o especificidad. Por ejemplo, si tenemos que seleccionar niños para un monitoreo más seguido, para un apoyo alimentario, para una observación más frecuente, yo puedo tomar un límite de inclusión más estricto como el percentil 10, en el cual me selecciona el 10% de los niños que no crece, por ejemplo, como el resto, sin que esto constituya de por sí una patología. En cambio, cuando necesitamos una intervención cruenta o, por ejemplo, un tratamiento específico, elegiremos especificidad y el nivel de inclusión o de corte será el percentil 3 o 2 desvíos estándar. Ahora, tenemos los datos de peso, de talla. Esto solo no nos dice nada si no lo comparamos, como ya dijimos. ¿Y cómo lo comparamos? ¿Con qué lo comparamos? Ustedes saben que hace unos años se cambiaron los estándares de comparación. ¿Y por qué? Porque ya desde la década del 90 se comenzó a observar que los niños alimentados con lactancia materna exclusiva presentaban una mayor velocidad de progreso de peso los primeros 3 a 6 meses de vida. Pero a partir de esta, la velocidad de crecimiento decrecía en peso y en talla. Y expertos reunidos en OMS pensaron, si nosotros decimos que el gol estándar es la lactancia materna exclusiva, eso no se discute, entonces ¿cómo puede ser que estos niños tengan un crecimiento deficiente? ¿O no será que es el crecimiento normal del niño amamantado? ¿Será entonces que los datos antropométricos de referencia actualmente en uso son adecuados para evaluar el crecimiento de niños amamantados? ¿O por el contrario,
estos estándares son inadecuados, y esto en realidad en la práctica pediátrica hasta individual es muy importante, porque entonces cuando veíamos que se acercaban hasta los 6 meses, los niños deterioraban el crecimiento en comparación con las tablas con las cuales comparábamos, entonces era muy frecuente que no solamente la mamá, sino el mismo pediatra dijera, no, yo tengo que introducir algún alimento complementario porque el niño se está desnutriendo. Entonces, la OMS propone la construcción de una nueva referencia para evaluar el crecimiento, basada en un estudio multicéntrico en forma exclusiva. El objetivo fue contar con una referencia única internacional que representase el mejor estándar posible de crecimiento óptimo para todos los niños. Esto comienza ya por el 1994. Y ustedes dirán qué pasa con la genética al no ser un estudio que involucre a todos los países. Vamos a hablar de algunos conceptos. Ya Martorell, por los años 80, hizo un estudio en los cuales mide la talla de los niños a los 6 años en distintos países del mundo y los divide según nivel socioeconómico y ve que hay más diferencia en un mismo país según el nivel socioeconómico y en cambio el crecimiento es más parecido en los mismos niveles de distintos países. En realidad, cuando no hay influencias socioambientales adversas al crecimiento, la variabilidad entre diversos grupos étnicos a los 5 años es de 1 centímetro, es decir, que la mayor parte de la variabilidad se debe a la situación socioeconómica. ¿Recuerdan cuando hablamos de los factores determinantes del crecimiento, que los clasificábamos en endógenos y ambientales? Les introduzco otra clasificación. Los factores determinantes proximales del crecimiento, que son la ingesta alimentaria y la enfermedad. Pero los distales son los socioeconómicos que actúan a través de factores intermediarios que importa tener en cuenta al momento de evaluar al niño en su contexto. Precisamente, una mirada amplia que implique todos los aspectos contextuales desde una perspectiva de sus derechos es lo que nos ayudará a contribuir a una mejor salud de estos niños. Acá presentaremos los nuevos patrones internacionales del crecimiento infantil. Los países en los cuales se hizo el estudio fueron 6 de distintos continentes: Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y Estados Unidos. En este sentido, los nuevos estándares del estudio multicéntrico de OMS sobre el patrón de crecimiento definen previamente las condiciones de salud del niño y luego estudia su crecimiento. Es por eso que el estándar tiene un carácter prescriptivo, es un enfoque de derecho. En realidad mide primero salud y después ve cómo debería crecer la salud. Los niños incluidos deben ser nacidos a término, no gemelares, con ausencia de morbilidad perinatal importante, tomar lactancia materna exclusiva por lo menos hasta los 4 meses, luego alimentación complementaria oportuna, ausencia de contaminación microbiológica, o sea, eliminación de excretas adecuada, ambiente libre de humo, por supuesto mamá no fumadora en el embarazo, atención de salud óptima con vacunación completa y adecuados controles de salud. Todo esto está dentro de lo que sería un buen cuidado social, lo que daría una nutrición óptima, minimizando las inequidades. Es como si hacemos, por ejemplo, tablas de valores normales de tensión arterial, voy a buscar una población sana, con alimentación adecuada y allí estudiaré sus valores. O lo mismo, por ejemplo, para glucemias. Acá es igual, defino salud y luego veo cómo crece la salud. Es un estudio prescriptivo. El diseño fue valoración longitudinal hasta los 24 meses y transversal desde los 18 hasta los 71 meses. Luego evaluaremos si mi país o mi población no crecen así, cuáles serán los factores determinantes de ellos. Nuestro país, a través de la resolución 1376 de octubre del 2007 del Ministerio de Salud de la República Argentina, adopta los nuevos estándares de crecimiento de OMS. En esta diapo verán desde las recomendaciones de 1993 hasta que salen a la luz en el año 2005 y 2006, porque primero se publicaron las de peso, talla, índice de masa corporal e indicadores de desarrollo motor, y en el 2006 se agregaron perímetro braquial, cefálico y celulares.
Y acá están los gráficos. Por ejemplo, acá tenemos peso-edad y talla-edad de 0 a 2 años. En este caso yo puse masculino. Es de aclarar que si ustedes ven en la página de OMS no van a encontrar estos gráficos, sino otros percentiles, como por ejemplo el 5 y el 15. Esto es porque Argentina solicitó autorización para tomar los datos crudos del estudio y hacer los gráficos con los percentiles que les dije recién que estábamos acostumbrados. Dijimos el 3, el 10, el 25, 50, 95, 97 u 85 en el caso de índice de masa. Acá tenemos peso y talla de 0 a 6 años. Ahora ustedes acá verán algunas líneas. Las líneas de percentilos tienen un resalto. Le ven un resalto a los 2 años. Esto es porque hasta los 2 años se midieron acostados y de los 2 en adelante se midieron parados. Un mismo niño va a ser más bajo medido acostado que parado. La otra discontinuidad que ven en las líneas es a los 5 años. Es porque hasta los 5 años son de este estudio multicéntrico de OMS sobre patrón de crecimiento de 2006 y de los 5 a los 6 años se agregaron datos del patrón de crecimiento de OMS-NSH. Acá tenemos peso y talla de 0 a 19. Estos peso y talla de 0 a 19 son gráficos argentinos de Lejarraga y colaboradores. En esta próxima tenemos índice de masa corporal de 1 a 6 y a la derecha de 5 a 19. Estos siguen siendo también los de OMS. Después vamos a ver cómo el índice de masa corporal, para tener el resultado, se debe hacer peso sobre talla al cuadrado. En este caso, nosotros vemos cómo aparece el percentil 85. No tenemos el 75, el 90 y el 97 como en peso de edad y como en talla de edad. Tenemos el percentil 85. Y esto incluso acabó un cambio hace algunos años. Cuando salieron las tablas, primero salieron con el percentil 90. ¿Y por qué? Porque nosotros dijimos que en realidad el nivel de corte es un nivel que se elige. Y hay demasiada epidemia ya de obesidad en el mundo, entonces OMS decidió bajar el nivel de corte. Este nivel de corte lo bajó por una cuestión de prevención, de prevenir un poco antes todavía. Entonces, el diagnóstico, ya lo vamos a ver, pero el diagnóstico de sobrepeso va a ser aquellos niños que tienen un índice de masa corporal entre percentil 85 y percentil 97 o entre 1 y 2 desvíos. Acá tenemos incrementos, esto también es de OMS. Vemos, por ejemplo, si nosotros observamos el percentil 50, tenemos que de 0 a 4 semanas debería aumentar 1023, de 4 a 2 meses, o sea, de 4 semanas a 2 meses 1196. Vemos como después, si nosotros observamos de 5 a 6 meses, 422 gramos, de 6 a 7, 357, de 7 a 8, 316. Vemos incluso cómo después un niño de 10 a 11 meses, si aumenta 200 gramos, está bien. Entonces vemos acá cómo el crecimiento es mayor en peso los primeros meses de vida y después es esperado y normal que aumenten menos de peso. ¿Se acuerda cuando dijimos que un poco el cambio en estas tablas de crecimiento se hizo por eso? Acá vamos a ver circunferencia de cintura. Circunferencia de cintura puede ser tomada a nivel de varios lugares. En este lugar siempre vamos a tener que comparar, depende dónde lo tomemos, con el misma tabla en la cual se tomaron los datos. Según recomendaciones del Comité de Nutrición, tenemos estas dos tablas recomendadas. Una es la circunferencia de cintura a nivel de cresta ilíaca y una es circunferencia de cintura a nivel de la cintura mínima. Esto se va a ampliar, estas dos, en el tema y en el módulo de sobrepeso y obesidad. Acá tenemos velocidades. Velocidad de peso es la de la izquierda, velocidad de estatura la de la derecha. Acá el tema es distinto. Vemos lo que debería crecer el niño en determinado tiempo. Y esto es muy importante porque es algo dinámico. Todo niño sano tiene que crecer a una velocidad normal. Por ejemplo, si yo tengo un niño de 4 años y está creciendo 2 kilos por año, voy a ver que está en el percentil 50. Si yo tengo de esa misma edad un niño
que tomo la talla, que a lo mejor tiene alrededor de 100 centímetros y está creciendo alrededor de 8 centímetros por año, veo que está en el percentil 50. Si yo tengo un niño que está creciendo muy bajo, por debajo del percentil 3, esto puede ser una patología. Todo niño que crece mal está teniendo una patología y esto es actual. ¿Cómo hago yo el diagnóstico de crecimiento normal y patológico? Cualquier niño normal que sea medido periódicamente describirá una curva de crecimiento similar a la graficada en algún percentil, como cuando vimos, por ejemplo, las curvas de distancia de peso-edad o de talla-edad. Esta curva podrá reflejar una mayor o menor peso o estatura, pero su forma será siempre semejante a la ilustrada. Esto es, dijimos, la curva de distancia. Esta, ya sea en peso o talla, es más pronunciada en los primeros años de vida, sobre todo el primero y segundo, y luego hay un progresivo aumento que se hace más evidente nuevamente en la pubertad, como les mostré recién en las tablas. Ahora, si en lugar de hacer el registro de la curva de distancia, lo hacemos como estas últimas, que son incrementos, obtendremos estas curvas de velocidad de crecimiento. En estas veremos una alta velocidad los primeros años, seguida de una desaceleración luego de los 2 años y una posterior aceleración puberal. Estas es las que son curvas de velocidad de crecimiento. Para evaluar el crecimiento no debemos contestar 2 preguntas. Para la primera pregunta que nos debemos contestar es: debemos saber la edad del niño y el parámetro que querramos evaluar, peso y o talla, y lo graficaremos en los percentiles. Estos ilustran los límites de la variación normal en cada medición, del 3 al 97. Para esto, con una sola medición es suficiente. Ahora, la segunda es si está creciendo a una velocidad normal. En este sentido tenemos que ser más estrictos. Y no es una velocidad normal el percentil 3, como tampoco es una velocidad normal el percentil 97. ¿Por qué? Porque para yo poder mantener un niño que esté creciendo, por ejemplo, siempre en el percentil 10, debo tener una buena velocidad. Porque si no, va a terminar, si la tengo siempre en el percentil 3, va a terminar bajo, y si la tengo siempre en el percentil 97, va a terminar con un gigantismo. O sea que en este sentido, en las curvas estas, la evaluación normal se considera cercano al percentil 50, que sería entonces entre percentil 25 a 75 a lo largo del año. No quiere decir que en periodos más chicos o más pequeños puedan tener unos percentiles más altos o más bajos. ¿Y esto por qué es? Esto es porque hace muy poco se ha descubierto que el crecimiento no es siempre igual. Existe lo que se llama crecimiento saltatorio. Y es normal, porque si el crecimiento responde mucho a la hormona de crecimiento, el crecimiento saltatorio, y esto se está estudiando, hay periodos de estasis, hay periodos de crecimiento acelerado y hay periodos de crecimiento normales. Entonces, en periodos cortos yo puedo tener percentilos que no estén cerca del percentil 50. Pero a lo largo de los años, siempre para que haya una valoración normal, tiene que ser entre 25 y 75. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos nutricionales antropométricos en el niño más pequeño? Vamos a ver en el niño menor de 1 año. Aquel niño que está por debajo del percentil 3 se le dice bajo peso. El que está entre percentil 10 y hasta percentil 3 se le dice riesgo, situación crítica, cuidado, prevención de bajo peso. No quiere decir que sea patológico, el 10% de los niños puede estar ahí, pero por ahí le tengo que hacer una mirada distinta. Y el que está por arriba de 10 o percentil 10 es el que se llama eutrófico. Eso es peso-edad. Cuando yo hablo de talla-edad, por debajo del 3 es el de definición o el diagnóstico de talla baja y por arriba de 3 es talla normal. En este caso estamos hablando de percentiles, lo que es parecido, pero no exacto, a los desvíos. Si yo hablo en desvío, la definición de bajo peso va a ser aquel que está por debajo de 2 desvíos estándar y la definición de baja talla va a ser aquel niño que está por debajo también de 2 desvíos estándar de su talla para la edad. ¿Qué pasa cuando el niño es mayor de 1 año?
Acá empieza otro indicador a tener importancia, que es el índice de masa corporal edad, que lo habíamos mencionado recién. Entonces tendremos las definiciones de cuando está por debajo del percentil 3, bajo peso, cuando está entre 3 y 10, pero índice de masa, riesgo de bajo peso, situación crítica, cuando está entre percentil 10, y acá toma importancia los indicadores hacia arriba, cuando está entonces entre percentil 10 y el 85 es eutrófico, pero cuando está más del 85 y hasta el 97 es un niño en el cual tendremos como diagnóstico sobrepeso. Cuando está por arriba del percentil 97 diremos que es obesidad. En cuanto a talla edad es igual al niño menor de 1 año. ¿Qué árbol de decisiones tomo yo cuando tengo un niño delante mío? Si estoy hablando del indicador peso para edad y dijimos que está por arriba del percentil 10, que habíamos dicho que era normal o eutrófico, le voy a hacer el seguimiento habitual que le tengo que hacer a cada edad. Si lo encuentro entre percentil 3 y 10, que puedo pensar que a lo mejor puede ser normal o puede tener un riesgo o puede estar en una situación crítica o dijimos que le tengo que hacer una mirada distinta porque está en aquel lugar en donde el 10% es normal, pero puede haber un porcentaje que no lo sea, entonces evalúo también la velocidad de crecimiento, investigo un poco más de cerca los factores de riesgo personales y familiares, le hago un seguimiento un poco más cercano y, sí o no, según la necesidad de un apoyo alimentario. Cuando está por debajo del percentil 3, que sería el diagnóstico de bajo peso, investigamos también factores de riesgo personales y familiares, hacemos una evaluación clínica en profundidad, tendremos que descartar causas biológicas, entonces tendremos que hacerle estudios complementarios, también un seguimiento más cercano y si hiciera falta tendríamos que hacer un apoyo alimentario. Ahora, eso que mencionamos recién es cuando tenemos un solo punto, o sea, una curva de distancia con un solo punto en esta curva. Pero vean ustedes como para evaluar el crecimiento es importante realizar un seguimiento, con lo cual evaluaremos esta curva de distancia, ya que una sola medición en un momento dado no nos informa un diagnóstico certero. Acá yo tengo varios puntos, por ejemplo, A, B, C y D. Si yo tomo el niño C, ustedes ven que el niño C está por debajo del percentil 3. El niño D también está por debajo del percentil 3. Si yo hago una curva de distancia, o sea, lo veo en el tiempo, el niño C me cruza percentiles hacia arriba. Entonces, ¿qué le puede haber pasado a este niño C? Este niño puede ser un niño que haya nacido bajo peso al nacer, ya sea prematuro o a término, pero bajo peso al nacer. Entonces está al nacimiento en percentiles menores, pero cuando dejó de impactar la noxa, por lo cual tuvo ese retraso de crecimiento, el niño empieza a recuperar y hace lo que en crecimiento se llama catch-up o crecimiento de recuperación. Y me cruza percentiles hasta arriba, llegando al año y medio a tener entre percentil 10 y 25. El niño D es un niño que también está por debajo del percentil 3. Pero fíjense que acá ya tiene más de 2 años y todavía continúa por debajo del percentil 3. Es más difícil que después de los 2 años ya recupere. Probablemente este niño ha tenido también una noxa y acá es muy importante, recuerdan cuando hablamos de las 40 semanas de gestación, que incluso ustedes podrán ver muchas veces que se habla de los 1000 días. Los 1000 días son las 40 semanas de gestación más el primer año de vida más el segundo año de vida. Es muy importante en crecimiento y también en desarrollo todos estos 1000 días de vida. Y como muchos de los programas asistenciales y sanitarios lo toman a esto como muy importante y como blanco para políticas de salud. Entonces, probablemente este niño que está en peso edad, que es el D, después de los 2 años, a lo mejor es un niño que la noxa pudo haber pasado no en el último trimestre del embarazo, sino en el segundo trimestre del embarazo. Cuando nosotros vemos un niño al nacer, es muy importante tomar los datos de peso, de talla, de perímetro cefálico
y percentilarlos. Esto sería evaluarlos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un niño que el peso es bajo, pero para la edad al nacer, pero la talla es adecuada y el perímetro cefálico es adecuado, seguramente la anoxa en el embarazo de su mamá pasó en el último trimestre. Y ese niño entonces va a recuperar, quizás que más rápido, quizás que recupere como el niño C. Cuando en cambio yo tengo un niño que nace con un peso bajo, pero también con una talla baja, probablemente la anoxa ocurrió en el segundo trimestre. Y entonces me hace el dibujo de crecimiento de este niño D, porque es más difícil recuperar. De todos modos, este niño D, nosotros vemos que es un niño que para la definición es un bajo peso. Si esto en lugar de un peso-edad fuera una curva de talla-edad, diría que es una baja talla. Pero yo veo que me hace una curva de distancia paralela al percentil que eligió, que está por debajo del 3. Probablemente sea un percentil 1, por ejemplo. En estos casos sí sería importante hacer el desvío estándar, porque entonces me significaría más fácil saber en qué desvío está. Ahora, si yo a este niño le hago incrementos o una curva de velocidad de crecimiento, este niño va a tener una curva de velocidad de crecimiento normal, porque habíamos dicho que para mantener la curva de distancia tiene que haber una velocidad de crecimiento normal. Y en este caso me dejaría tranquila con no hacer tantos estudios complementarios. El caso del niño B sería igual, solo que en lugar de bajo peso estaría en riesgo, estaría entre 3 y 10. Esos niños que dijimos que por ahí le hacemos como una mirada distinta, como un seguimiento un poco más estricto. Ahora, ¿qué pasa con el A? Y dejamos el A último, justamente a propósito. Nosotros vemos que si a este niño le tomamos una sola medida, está entre percentil 50 y 75. ¿Qué diremos? Muy bien, no es una alerta, es un niño que está creciendo bien. Ahora, el siguiente control está en percentil 50 y el siguiente control está en percentil 25. Esto, vuelvo a decir, es una velocidad o es una curva de distancia de peso para la edad. Sería lo mismo si fuera de talla para la edad. Vemos que el niño detiene su crecimiento, vemos que el niño frena su crecimiento. Entonces, en este caso, al niño que con una sola medida a los 3 años hubiéramos dicho que está normal, está diciendo, bueno, el peso para la edad está normal, pero su velocidad de crecimiento está deteriorada. Y este niño es más importante, urgente, estudiar, evaluar y hacer diagnóstico que, por ejemplo, al D o al B. Y entonces ahora vamos a hablar de las alertas. Las alertas en bajo peso. En otras disertaciones o en otras clases se hablará más de sobrepeso o de talla baja, que son otras alertas. En estas tomaremos el bajo peso. ¿Cómo se define el bajo peso? Se define como el peso corporal de un niño cuando se encuentra por debajo del percentil 3 o de 2 desvíos estándar para edad de acuerdo a las tablas de distancia correspondientes a su sexo. Dijimos que se requiere una sola medición tomada a una edad determinada. Ahora, cuando yo hablo de retraso de crecimiento, es el cruce hacia debajo de 2 percentiles en peso-edad o índice de masa corporal-edad en la curva de distancia. Sería el ejemplo de antes, el niño A. Acá habría una disminución de la velocidad de crecimiento en las curvas de ritmo o de velocidad. ¿Cuáles serían la sistemática para identificar estas causas de bajo peso? Tenemos no orgánicas, cuando hay un déficit de crecimiento en el cual no encontramos una enfermedad orgánica probable, como por ejemplo problemas alimentarios solapados, perturbaciones del vínculo madre-hijo, trastornos en la aplicación de las tecnologías maternas usadas para su crianza, o problemas socioeconómicos familiares, educacionales. Todo esto es un marco epidemiológico de riesgo. Podemos tener también las orgánicas, como por ejemplo gastrointestinales, neurológicas, nefrourológicas, respiratorias, cardiovasculares, y tenemos también las no definidas, que generalmente acá aumentan las psicosociales y las orgánicas que coexisten y se refuerzan unas a las otras. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una buena anamnesis, antecedentes personales patológicos, antecedentes de enfermedad actual, datos perinatales como la edad gestacional, la salud materna, teratógenos si los hubo,
peso de nacimiento del paciente, pero peso de nacimiento también de los hermanos, examen físico completo, evaluación del crecimiento y desarrollo, evaluación nutricional, si la dieta es adecuada, si la técnica es apropiada, si las calorías son aceptadas, porque por ahí se le puede dar las calorías, pero el niño no las acepta, si hay pérdida de calorías, cómo es la estructura familiar, cómo es el árbol genealógico, cómo es la convivencia, la nutrición social, la educación, el nivel socioeconómico, datos epidemiológicos del lugar, prevalencia de las enfermedades del lugar. Todo eso es muy importante para hacer lo que dijimos recién, que es este marco epidemiológico de factores de riesgo. ¿Cuál sería una guía o un plan o un algoritmo, si se quiere, para estudiar estos niños? Yo puedo tener un niño con bajo peso que puede tener tres situaciones. Acá, situación A. El niño tiene también malformaciones o deformaciones o alteraciones de las proporciones corporales. Entonces, en este caso, nosotros ya vamos a pensar que acá hay una patología. Tendremos que hacer estudio y contención de la familia. En el caso del B, puede haber síntomas o signos de enfermedad. También tenemos que hacer estudios y tratamiento. Ahora, en el caso del C, cuando nosotros vemos que hay ausencia de malformaciones y de enfermedad actual, tenemos que ver los estudios de los antecedentes perinatales. Si nos vamos por el algoritmo hacia el cuadro de la izquierda, puede ser problemas de crecimiento fetal. Por ejemplo, como hablamos recién y dimos ejemplos recién, niños con retardo o niños pretérmino, pero que a lo mejor han nacido con bajo peso para la edad gestacional. Si vemos que eso pasa, evaluamos la velocidad de crecimiento. Si esta velocidad de crecimiento es normal, como vimos en los ejemplos anteriores, le vamos a hacer el seguimiento. Acá estaríamos viendo el algoritmo de estudio de estos niños que habíamos visto como ejemplo recién. Si esa velocidad de crecimiento vemos que no es normal, entonces lo tenemos que estudiar. Del otro lado del algoritmo, cuando vemos los estudios de los antecedentes perinatales, si nos vamos por el cuadro de la derecha y vemos que no hay antecedentes perinatales patológicos, o sea que el niño no solamente no tuvo enfermedad, no estuvo internado, sino que nació con un buen peso y talla de nacimiento, vamos a evaluar el déficit, vemos si es leve. En este caso leve sería por debajo del percentil 3 y acá sí vamos a tener que hacer desvíos. Entonces, por debajo del percentil 3 o menos 2 desvíos estándar, hasta 3 desvíos estándar por debajo de la media. Ese es el diagnóstico, hacemos seguimiento, evaluamos el crecimiento y también, si la velocidad es normal, seguimos con seguimiento y si la velocidad es patológica, debemos estudiar. Cuando la evaluación ya del peso para la edad o del índice de masa para la edad, porque estamos hablando de bajo peso, es grave, o sea, cuando entonces tenemos un niño por debajo de la media a 3 desvíos por debajo, acá ya no podemos hacer seguimiento, no podemos esperar más, entonces tenemos que estudiar. ¿Y cuáles son las etapas de estudio? Los que habíamos hablado recién, explorar la existencia de la subalimentación, las perturbaciones, las aplicaciones de las tecnologías maternas, evaluar la actitud materna, evaluar esta característica del desviante normal. Y haremos estudios de laboratorio si es pertinente, como por ejemplo citológico, glucemia, calcemia, proteinograma, urea, creatinina, si hace falta radiografía de tórax o según en qué población estemos, también estudiar con mantú, orina completa, coproparasitológico. Esta sería la primera etapa de estudio. La etapa 2 y la etapa 3. En la etapa 2, según los resultados de la primera, si esto no nos acerca al diagnóstico, deberemos seguir con la segunda y a lo mejor descartar otras patologías que por ahí puedan llegar a ser menos frecuentes en mi población asistida, como por ejemplo fibrosis quística, displasias esqueléticas, acidosis crónicas, trastornos metabólicos congénitos, raquitismo, malabsorción intestinal, etcétera, etcétera. Cuando no encuentro acá, o incluso si lo encuentro, siempre en la etapa 3 tendría que hacer una derivación a un centro de mayor complejidad. Esta derivación siempre tiene que ser dirigida. ¿Por qué? Porque el pediatra es el médico de cabecera del niño y del adolescente.
es un acompañante de su crianza. En este proceso de crecimiento y desarrollo van a converger factores protectores y factores de riesgo. Nuestra tarea siempre es reforzar los primeros y evitar los segundos. Por eso uno insiste en que la derivación tiene que ser dirigida. El pacientito es nuestro pacientito. Nosotros podemos a lo mejor hacer una interconsulta, pero nunca debemos olvidar que somos el médico de cabecera de ese niño y por supuesto de su familia también. En la supervisión del cuidado de la salud por el pediatra y el equipo de salud será más frecuente cuando el niño es menor, y esto sería lo aconsejable según la Organización Mundial de la Salud. En el primer mes de vida al niño lo debo ver primero, por supuesto, apenas nace, o sea, al tercer o cuarto día después de su alta de la maternidad, puede ir a nuestro consultorio para hacer un control. Y después uno a los 15 días y otro al mes. Estos controles de crecimiento hasta los 6 meses serían mensuales. De 6 meses a un año, y por supuesto que esto es como mínimo, según recurso humano, es bimensual. De 1 a 2 años cada 3 meses, de 2 a 3 años cada 4 a 6 meses, y de los 3 años los controles serían anuales, siempre teniendo en cuenta que debo ver, no nos olvidemos del niño en edad escolar y no nos olvidemos del adolescente, que debería ser visto una vez al año, hablando por supuesto de niños que tienen un crecimiento normal. Cuando tenemos algún factor de riesgo o algún problema, tendremos que tener unos controles de crecimiento o desarrollo más seguidos. Como conclusiones, en la Argentina, como en la mayoría de los países del mundo occidental, la malnutrición no solo se evidencia por bajo peso, como lo estamos viendo acá, sino que se observa una transición epidemiológica caracterizada por cambio en los patrones de la morbimortalidad de las poblaciones, que progresivamente pasan de presentar perfiles de prevalencia de causas agudas, infecciosas, a otras realidades que son, por ejemplo, aumento de peso, obesidad y talla baja. Recuerden esto porque esto es muy importante y es una grave epidemia. Esta es una epidemia que ya la OMS dijo que es de enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente enfermedades cardiovasculares que han llevado a que encabecen las causas de muerte desde el comienzo de las décadas de los 70. El crecimiento en grupos de población es un indicador positivo de salud y bienestar general de las poblaciones. Es un indicador moral del bienestar de las poblaciones, ya que expresa como ningún otro la mayor o menor equidad con que se distribuye el bienestar en estas poblaciones. Y esto es de Tanner. Tanner fue uno de los endocrinólogos inglés, que prácticamente el padre del crecimiento y desarrollo. Y también otro de los dichos de él es que cuanto más severa es la influencia responsable de este retraso de crecimiento, más larga es su duración, y cuanto más pronto ocurre en la vida, peor será su resultado final. Por eso existen muchas razones para considerar que los niños con retraso de crecimiento quizás no puedan recuperarlo más tarde. Puede ser simplemente un asunto de oportunidad perdida. Y esto por eso es que lo digo como pediatras, porque por ahí hacen una mirada distinta en algunos niños, y por ahí es muy importante, o sea, no pedir de más situaciones en las cuales pido análisis de más, pero tampoco quedarnos con que un niño es normal cuando a lo mejor nosotros pensamos que está en alguna familia que tiene una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque puede ser simplemente un asunto de oportunidad perdida y que se puede no recuperar nunca más. Muchas gracias.